Aproximaciones metodológicas de las ciencias por Braulio Fidel Montaño Carrera, Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea, UTEL. ¿Cómo cambia el método científico en las ciencias naturales y sociales? En las ciencias naturales, el método científico se enfoca en la observación y experimentación de fenómenos físicos y naturales. Se busca la objetividad y la determinación de leyes universales. El objeto de estudio es externo al investigador, lo que permite una mayor posibilidad de replicación y generalización de los resultados. Se emplean técnicas cuantitativas y experimentales, como la recolección de datos, el análisis estadístico y la repetición del fenómeno estudiado para su observación. Por otro lado, en las ciencias sociales, el método científico reconoce un grado de subjetividad debido a que el objeto de estudio son los actos humanos. El investigador es tanto sujeto como objeto de lo que estudia, lo que implica considerar su posición y perspectiva. Aunque también se busca la generalización de resultados y la propuesta de leyes, la generalización está limitada debido a la complejidad y diversidad de los fenómenos sociales. En resumen, el método científico en las ciencias naturales se basa en la objetividad, la replicación y la determinación de leyes universales, mientras que en las ciencias sociales se reconoce la subjetividad del investigador y se considera la complejidad de los fenómenos sociales. ¿Es posible el uso de un método científico único para todas las ciencias? Es imposible la utilización de un método científico único para todas las ciencias. Cada disciplina científica tiene sus propias características y objetos de estudio, lo que requiere enfoques metodológicos específicos. Las ciencias naturales, como la física o la biología, se basan en la observación y experimentación de fenómenos físicos y naturales, mientras que las ciencias sociales, como la sociología o la psicología, se centran en el estudio de los comportamientos humanos y las interacciones sociales. Las diferencias en los objetos de estudio y en las formas de obtener conocimiento hacen que las metodologías utilizadas en cada disciplina sean distintas. Por ejemplo, en las ciencias naturales se emplean técnicas cuantitativas y experimentales, mientras que en las ciencias sociales se utilizan métodos cualitativos, como la observación participante o las entrevistas. Por lo tanto, es necesario adaptar el método científico a las particularidades de cada campo de estudio, considerando las características de los fenómenos a investigar y las herramientas disponibles. Esto permite abordar de manera adecuada los desafíos y las preguntas propias de cada disciplina científica. En resumen, el método científico en las ciencias naturales se basa en la objetividad, la replicación y la determinación de leyes universales, mientras que en las ciencias sociales se reconoce la subjetividad del investigador y se considera la complejidad de los fenómenos sociales. Los elementos que integran la metodología en las ciencias naturales y en las ciencias sociales y sus diferencias. Ciencias naturales. En las ciencias naturales, la metodología se basa en la observación, la experimentación y la recolección de datos empíricos. Algunos elementos que integran la metodología en las ciencias naturales son: observación. Se realiza una observación detallada y sistemática de los fenómenos naturales para recopilar información relevante. Experimentación. Se llevan a cabo experimentos controlados para probar hipótesis y establecer relaciones causales entre variables. Recolección de datos. Se recopilan datos cuantitativos y cualitativos mediante técnicas como la medición, el muestreo y la entrevista. Análisis de datos. Se analizan los datos recopilados utilizando métodos estadísticos y técnicas de análisis para identificar patrones, tendencias y relaciones. Formulación de teorías y leyes. A partir de los resultados obtenidos, se formulan teorías y leyes que explican y predicen los fenómenos naturales. Ciencias sociales. En las ciencias sociales, la metodología se basa en la observación, la interpretación y el análisis de los fenómenos sociales. Algunos elementos que integran la metodología en las ciencias sociales son: observación participante. Se realiza una observación directa de los fenómenos sociales.
involucrándose con los sujetos de estudio para comprender sus comportamientos y perspectivas. Entrevistas y encuestas. Se utilizan técnicas de recolección de datos cualitativos y cuantitativos, como entrevistas y encuestas, para obtener información de los individuos o grupos estudiados. Análisis de contenido. Se analizan documentos, textos y otros materiales relevantes para identificar patrones, temas y significados en el contexto social. Análisis comparativo. Se comparan diferentes casos o contextos sociales para identificar similitudes, diferencias y relaciones entre ellos. Interpretación y construcción de teorías. A partir de los datos recopilados, se interpretan los fenómenos sociales y se construyen teorías que explican y comprenden los procesos sociales. Las ciencias naturales y ciencias sociales y su diferenciación. Un ejemplo de diferencia entre la metodología en las ciencias naturales y las ciencias sociales es el enfoque en la experimentación. En las ciencias naturales, la experimentación controlada es una herramienta fundamental para establecer relaciones causales y probar hipótesis. En cambio, en las ciencias sociales, la experimentación controlada puede ser más difícil de aplicar debido a la complejidad de los fenómenos sociales y la influencia de múltiples variables. En su lugar, se utilizan técnicas de observación participante, entrevistas y análisis de contenido para comprender los fenómenos sociales desde una perspectiva más interpretativa. Instituciones que investigan la psicología educativa en México. En México, existen varias instituciones que llevan a cabo investigaciones en el campo de la psicología educativa. Algunas de estas instituciones son la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. La UNAM cuenta con diversos programas de investigación en psicología educativa, tanto a nivel de licenciatura como de posgrado. Su Facultad de Psicología es reconocida por su labor investigativa en esta área. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAB. El CINVESTAB, a través de su Departamento de Psicología, realiza investigaciones en psicología educativa, abordando temas como el aprendizaje, la motivación y la evaluación educativa. El Centro de Estudios Educativos, CEE. Como mencioné anteriormente, el CEE se dedica a la investigación educativa en general, incluyendo la psicología educativa. A través de sus investigaciones, busca generar conocimiento para mejorar la calidad de la educación en México. Y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INE. El INE es una institución encargada de la evaluación y el análisis de la calidad educativa en México. A través de sus investigaciones, se abordan aspectos relacionados con la psicología educativa, como la evaluación del aprendizaje y el desarrollo de competencias. Perfiles educativos. Un ejemplo de investigación en la psicología educativa es la publicación del documento Perfiles Educativos del año 2010 por Patricia Covarrubias Papayo y auspiciado por la UNAM. Perfiles Educativos da a conocer resultados de investigación en educación. Su línea editorial da cabida a los diversos aspectos de indagación, pues considera que las ciencias de la educación se han constituido en un campo inter y pluridisciplinario. Por esta razón, en el ámbito educativo se desarrollan multiplicidad de enfoques teóricos, metodologías, temáticas y formas de reportar la investigación. La educación es un campo de conocimiento y también un ámbito de intervención. Así, en la revista se publican resultados de investigación que respondan a estas perspectivas, desarrollos teóricos, investigaciones con referentes empíricos y reportes de experiencias educativas que por su carácter merezcan ser difundidos, siempre y cuando se presenten con un fundamento conceptual. Perfiles Educativos es una revista de difusión, intercambio y debate abierta a todo investigador vinculado con la disciplina educativa. Publicación trimestral. Problemas de aprendizaje asociados a la pandemia por COVID-19 en América Latina. Durante el tercer cuarto del siglo XX, muchos países de América Latina realizaron un gran esfuerzo por aumentar la cobertura de sus sistemas educativos.
El avance, aunque importante, fue insuficiente y desigual, y se vio interrumpido por la crisis de fines de los años 70, en casi todo el continente cayó la producción, se disparó el desempleo y se sufrió el embate de la hiperinflación. Esto frenó los avances en cobertura educativa de las décadas anteriores y, en algunos países, incluso se vivió un retroceso educativo. Es por eso que, ante la pregunta de por qué en América Latina se ha hecho tan difícil reducir la pobreza o por qué sigue siendo la región más desigual del planeta, es inevitable remitirnos siempre a esta tragedia educativa. Si casi la mitad de las y los jóvenes de aquellos años no fueron al colegio en esos años, eso significa que, hoy, la mitad de la fuerza de trabajo cuenta, apenas, con un nivel de educación primaria. Se trata de una generación perdida, tanto en lo educativo como en lo productivo. Sin educación, estas personas ven menguar su capacidad de aportar al crecimiento de la producción y al ingreso nacional y contemplan cómo se desvanecen sus posibilidades de mejora. La participación del gasto educativo en el PIB y el gasto por estudiante mejoraron, aunque seguían por debajo de los niveles alcanzados antes de la crisis. Si bien estas mejoras en cobertura han sido importantes, el continente sigue acusando dos grandes deudas educativas, la de la equidad y la de la calidad. Por un lado, y a pesar del aumento en cobertura, sigue siendo cierto que las oportunidades educativas en América Latina están muy desigualmente distribuidas, las familias rurales, las familias de menores ingresos, las familias con menor nivel educativo y las poblaciones vulnerables, los pueblos originarios en particular, siguen teniendo un acceso mucho más reducido y difícil a las oportunidades educativas. Por otro lado, aún en el caso de quienes sí tienen acceso al sistema educativo, lo cierto es que los logros en aprendizaje efectivo son insuficientes, como se revela en pruebas regionales como las del IESE, y en pruebas internacionales como PISA. Aquí vemos que los aprendizajes de las y los jóvenes latinoamericanos están muy por debajo de los logrados en países con sistemas educativos más sólidos. Descarga la publicación Cómo reconstruir la educación post-pandemia. Este cierre obligado no solo tomó desprevenidos a los sistemas educativos, sino que les planteó una exigencia que parecía casi imposible: mantener viva la educación mientras las escuelas estaban cerradas, implementando diversas modalidades de aprendizaje a distancia para las que nunca se habían preparado realmente. Así las cosas, los sistemas educativos reaccionaron de distintas formas. Con muchas variantes entre los países, se recurrió a diversas herramientas de educación a distancia, desde el uso de incipientes plataformas educativas hasta herramientas más sencillas como WhatsApp e incluso las fotocopias, la distribución de materiales y las llamadas telefónicas. También puso en evidencia las condiciones desiguales en las que viven y pueden estudiar los estudiantes en sus casas, así como el apoyo que pueden recibir de sus familias. Por eso, y a pesar de todos los esfuerzos, la pandemia ha provocado una gran pérdida educativa. Muchos de los conocimientos que las y los estudiantes debieron haber adquirido durante los cursos lectivos 2020 y 2021 simplemente no se alcanzaron o se lograron de una forma muy parcial y desigual. Por ejemplo, el informe cita el seguimiento temprano desde una aplicación en línea para la enseñanza de las matemáticas en varios distritos escolares de los Estados Unidos, que sugiere que el aprendizaje sufrió un fuerte descenso durante la crisis, especialmente en escuelas en áreas de bajos ingresos. Autores como el catedrático de la Universidad de Costa Rica Leonardo Garnier y Jorge Moreno Moranchel del IPN llegan a las mismas conclusiones.